jueves presentamos una demanda vinculatoria ante más de 15 entidades públicas del Estado de México y a nivel federal: Presidencia de la República, Instituto Nacional Electoral, Instituto Electoral de aquí del Estado de México, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Senado de la República, Congreso del Estado, diputados y a todo el mundo. Bueno, aquí más de 15 entidades. ¿Esperamos o empezamos? Yo creo que hay que esperar, ¿no? Una vez, bueno. Gracias por su asistencia a este acto. Compañera, por favor, Liliana de Morena, por favor. A consecuencia de la información de hechos notorios, públicos, que se han venido ventilando en medios de comunicación y por diversas entidades y de ciudadanos, así como organizaciones, dada la gravedad de esta información en torno al riesgo inminente de afectación al respeto a la voluntad popular, diversas organizaciones de manera preventiva, o como dicen en derecho a cautela, desde el jueves de la semana pasada, es decir, antes de la elección, el pasado 4 de junio, domingo 4 de junio, la presentamos ante autoridades de aquí del Estado de México, especialmente aquí al Instituto Electoral del Estado de México, al Gobierno del Estado de México, al Congreso del Estado, eso a nivel local. Pero a nivel federal también, ante la Presidencia de la República, Senado de la República, Cámara de Diputados, Instituto Nacional Electoral, mismo Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y en términos generales, y en síntesis, dice lo siguiente: la Asociación Profesional Interdisciplinaria de México Acción Ciudadana, agrupación política nacional con registro vigente en el Instituto Nacional Electoral, responsables por México, la Gubernatura Nacional Indígena, el FRENADE, la Plataforma Constitucionalista de México, entre otras organizaciones, comparecimos ante la Presidencia de la República, bueno, las autoridades ya mencionadas, para no repetirlas, y les planteamos, les demandamos, haciendo voz y eco de millones de mexicanos, demandamos audiencia urgente desde el jueves de la semana pasada, inmediata a las autoridades mencionadas o entidades más de 15, demanda amparo de promoción de los derechos humanos y político-electorales, respeto a la voluntad popular en las elecciones de 4 de junio para garantizar que el sufragio popular, el voto sea como debe de ser, libre, espontáneo, sin coacción, sin manipulación gubernamental ni compra alguna en los estados de Nayarit, Coahuila, Estado de México y Veracruz. Desde luego también planteamos demanda en su caso de revisión y nulidad, también en su caso de actuaciones ilegales y en su caso de las elecciones, principalmente en el Estado de México. Para abundamiento y seguimiento lo anterior, ante la inmensidad, nos habíamos enterado o percatado hasta antes del 2 de junio, último, irregularidades político-electorales que se vienen dando, lo cual es un hecho público, notorio, existiendo abundante información mediática sobre estas circunstancias, hechos conducentes en su caso a revisión, limpieza y hasta nulidad de la elección correspondiente, además de no tomar en cuenta la autoridad electoral a más de 330,000 voluntades plasmadas o manifestadas, rubricadas por ciudadanos en favor de la candidatura independiente del ciudadano Isidro Pastor Medrano, por lo que estas personas integrantes de la sociedad civil han sido afectadas
por lo que debe revisarse, revocarse en su caso la jornada electoral y otorgársenos urgente e inmediatamente esta audiencia personalmente por los titulares de las entidades a quienes se dirige esta demanda, para que esta agrupación política nacional y demás comparecientes seamos atendidos, pero independientemente de ello, exigíamos, demandamos de manera vinculatoria y contenciosa que se respetara en este pasado domingo 4 de junio la voluntad popular y el voto externado, exteriorizado en las urnas electorales. Después del 4 de junio nos hemos percatado que estas anomalías, ilegalidades o irregularidades no solamente se han subsanado, corregido, sino se han incrementado. Y en ese sentido, desde luego agradeciéndoles nuevamente su presencia, su servidor Román Díaz Vázquez, presidente de esta agrupación política nacional, pues les vamos a dar el uso de la palabra aquí a diversos dirigentes de organizaciones que se van a pronunciar también en este sentido, y de una vez adelantándoles esta demanda vinculatoria contenciosa que iniciamos antes de la elección, el pasado domingo, da origen a la interposición de aquí al lunes de juicios de amparo por desatención, por no resolver la problemática planteada en esta demanda. Desde luego las demás acciones correspondientes, independientemente de las que promuevan, las que ejerciten las entidades afectadas como Morena o en su caso la profesora Delfina Gómez. Entonces, tiene la palabra el coordinador nacional de Responsables por México para abundar ahora o hacer referencia a las ilegalidades o irregularidades que ahora en nuestro concepto existen. Gracias. Bueno, sí. Gracias. Muy buenas tardes a todos y gracias por su asistencia a esta convocatoria. Agradecerle también a mis compañeros de otras organizaciones. Quiero dejar ahorita latente el tema en el cual hoy estamos presentes, estamos haciendo historia, la sociedad, que es lo más importante. Hoy la sociedad civil debemos de entender que no necesitamos de ningún instrumento, de ningún instituto político para defendernos. Debemos defendernos lo que a derecho nos corresponde. Hoy, hace algunas semanas, en un ejercicio de querer participar y en un tema más importante, en la entidad más poblada de este país, la sociedad estábamos haciendo fiesta de querer incrementar la participación en el proceso electoral para poder mandar un mensaje al resto de las entidades y al resto del mundo, que México está despertando. México somos más los que queremos hacer las cosas para bien que lo que se está haciendo hoy mal y lo que se está violentando en el tema de los derechos de la mayoría de la sociedad. Queríamos mandar y queremos mandar ese mensaje al resto del mundo. ¿Qué es lo que ha pasado? Que a partir de abril, cuando empezó oficialmente el proceso, se empezaron a generar una serie de irregularidades que seguramente determinarán el día de mañana que fuesen ilegalidades. Pero la sociedad no nos quedamos nada más en ese ejercicio de quejarnos, de ver cómo nos violentan o no toman en cuenta la voluntad de la sociedad, sino que cada quien hoy puede expresar algo y debe de ir tras que esa voluntad se respete. Porque de alguna manera las personas que están aquí adentro de este inmueble público que es de nosotros, y que se dice o que todo el mundo se regocija de que son institutos ciudadanizados y que obedecen hoy a la sociedad, no lo hacen. Entonces hoy queremos mandarle un mensaje a esos ciudadanos, a esos consejeros que hoy tienen una gran responsabilidad en la historia del Estado de México, ¿sí?
¿Por qué? Porque encabezan el Instituto Electoral, que hoy representa el padrón más importante de cualquier entidad, ¿sí? Pero sobre todo representan el origen del presidente que hoy gobierna el país, ¿sí? Debemos de mandar un mensaje que se están haciendo las cosas bien. Si no, no nos quejemos el día de mañana que esos que andan ahí delinquiendo lo sigan haciendo, porque les mandamos un mensaje que las autoridades que van a llegar a gobernar este estado llegaron con ilegalidades. Hoy, el que no tenga la frente en alto y pueda decir que llegó cumpliendo con todo y respaldado en la ley y en la legalidad, seguramente no podrá exigirle al de enfrente que se conduzca bajo ese concepto. Y entonces le estaremos dando la razón a esos delincuentes para que sigan dañándonos y nos sigan afectando. Después de que pasó el tema con el candidato independiente, en el cual de manera ilegal no le respetan la voluntad a más de 350,000 personas, que de alguna manera los mismos consejeros, después de una revisión que solicita el tribunal, dicen que son válidas y que son buenas, ¿no? Le terminan por quitar la candidatura y decir que algunos supuestos, como datos que no son válidos, firmas que no son buenas, bajo una serie de conceptos que, bueno, ya sabemos de repente cómo las autoridades se conducen para generar términos que a veces confunden más a la sociedad, le terminan por quitar, no al candidato, su candidatura, por respetarle a esas más de 350,000 personas el derecho a participar a través de un ciudadano que ellos querían que lo representara en un proceso electoral sin que provenga de un instituto político. Y creo que eso empieza a desquebrajar la verdad y la legalidad con la que se deben de conducir hoy los que se dicen el árbitro del proceso electoral. Nosotros en aquellos tiempos acudimos a diferentes instancias internacionales para solicitar observadores, para poder tener otro árbitro, porque este árbitro estaba perdiendo credibilidad. Desde aquel entonces ya la sociedad veíamos venir todo esto, ¿sí? Nosotros no nos esperamos al domingo, porque creemos que sería una irresponsabilidad como sociedad dejarle a unos cuantos la decisión de millones que participaron en una jornada el día 4 de junio y del resto de las entidades del país, porque no lo hicimos a título del Estado de México, sino a título de todas las entidades que hoy de alguna u otra manera participaban o había procesos para elegir diferentes cargos públicos. Después de esto, revisamos lo que a derecho corresponde. Y hoy le doy las gracias a las organizaciones, a los líderes, al licenciado Román, a la PIMAG, a todos sus integrantes, porque Responsables por México no podía hacer esto por sí mismo. Legalmente tiene que ser una institución que esté reconocida y registrada por el organismo electoral. Y hoy le agradezco yo a todos los integrantes a nivel nacional de la PIMAC que accedieron a dar este paso para que legalmente defendamos la voluntad de la sociedad. Porque hoy las instituciones a eso deben obedecer, si nos decimos que somos organizaciones de la sociedad civil. Defender la voluntad, la participación de la sociedad civil. Por eso, antes de que el proceso del domingo concluyera esta primera fase, decidimos denunciar públicamente con una organización legalmente constituida
y aceptada, y que es lo que a derecho corresponde, presentar esta demanda, denuncia vinculatoria. Y luego, ese fue el mensaje que le mandamos a todas las autoridades, diciéndoles que los estábamos observando, que no estábamos con los ojos vendados ya, y que no únicamente le íbamos a dejar a unos cuantos la decisión de lo que hoy debe de pasar y debe de definirse en estas instituciones. Pues bueno, parece que les dijimos lo contrario, o les escribimos en un idioma que no es el que ellos entienden. Porque aún así, el día lunes, todavía muy fresquecita la lumbre, su servidor se dio a la tarea de pasar por un distrito electoral, que fue el 36. Bueno, tenía aquí, para no hacer muy largo el tema, alrededor de 35,000 votos. Eso es lo que reporta el acta, que se publicó ahí. Y luego, como yo soy un ciudadano que me interesa saber, como competí, como participé, como asistí a votar, me interesa saber, pues, cuál fue el resultado, si gané o perdí, porque en la democracia eso uno tiene que asumirlo, que uno gana o uno pierde. No puede uno participar pensando que únicamente va a ganar o únicamente va a perder. Bueno, me fui a revisar la página de los instrumentos que hoy deben de servirnos para que conozcamos lo que hacemos más rápidamente, que fue la página oficial de aquí, de este instituto, de nuestro instituto, nuestra casa, que se las prestamos hoy a algunas gentes para que la habiten y la administren. ¿Sí? Bueno, resulta que lo que señala aquí ya está con fe pública de notario, porque al final de cuentas no es un documento que yo le haya sacado una copia, es notariada ante la fe de un notario público. ¿Sí? Revisa que ese mismo distrito no tiene la misma cifra. ¿Sí? Públicamente, ¿sí? Hace toda la revisión de la página en ese distrito, de la imagen de la foto que yo le envío de mi teléfono, y resulta que esta página tiene 45,525. Este documento me lo entrega el día de ayer por la mediodía el notario, ya protocolizado del trabajo que realiza el lunes. ¿Sí? Pero lo más triste y lo más delicado, la persona que hoy conduce este instituto dijo el domingo, con el 74% de un cómputo del PREP, que había ganado un candidato de una coalición, lo más delicado, con números falsos. ¿A dónde estamos llegando hoy? Con números falsos. Desde el lunes ya sabíamos que nos estaban mintiendo, porque el domingo en la noche el presidente de este instituto dijo que con el 74% del cómputo del PREP daba ganador a una coalición, cuando su mensaje debió de haber sido que daba como ganador, como que las tendencias, más bien, que las tendencias eran tal o cual, según las cifras que hubiese tenido, pero no dar por ganador a nadie. Qué tristeza que el año pasado el jefe mayor de todos estos institutos electorales, que fue el presidente nacional del Instituto Nacional Electoral, bajo las mismas circunstancias, declaró que era imposible declarar a algún ganador en un conteo rápido en el PREP, porque la diferencia era más 2 menos 2, 3%. El mismo supuesto en el que cayó el Estado de México el domingo en la noche. Un año antes, su jefe actuó de manera diferente a la que hoy ha actuado. O sea, de nada sirve que les pongan el ejemplo,
cómo se debe de actuar, porque ellos lo van a hacer a como Dios les dé entender. ¿Okay? Entonces, para acabar, lo que hoy vamos a proceder con todo esto que hemos estado haciendo es ir ante las instancias legales a denunciar, a continuar la denuncia, el proceso que ya empezamos, ¿sí? Pues a decirle a la autoridad, aquí seguimos lo que hace varios días te dijimos, pues que se estaba haciendo mal. Hoy ya tenemos pruebas más tangibles, más pruebas de que se siguen haciendo las cosas de manera irregular. Pero ahora queremos la sociedad que si alguien cometió alguna falta y alguna ilegalidad, se sancione, porque no la vamos a dejar pasar. Hoy le queremos mandar un mensaje a todas las instituciones electorales que tienen la responsabilidad de ejercer la justicia y la legalidad, lo hagan. Porque el robar algo material, al rato se repone. Pero robar la voluntad de la sociedad, eso es algo imperdonable y no tiene un costo que se pueda cuantificar. Entonces, si no quieren vernos en las calles, porque hoy la sociedad estamos haciendo uso de lo que ustedes se quejan. Dicen que tenemos instituciones que obedecen a la sociedad. Queremos que se actúe en consecuencia a ello. Que hoy la sociedad responda, que hoy la autoridad responda y diga quién tiene la razón, quién ganó, quién perdió. No estamos a favor de nadie, estamos a favor de nosotros mismos y de nuestra decisión. Y hoy tenemos pruebas de que esa decisión, un señor que hoy conduce este inmueble, el día domingo perdió toda su credibilidad al expresar lo que dijo. Y con hechos y con documentos se lo estamos probando. Para que hoy, dicen que hace rato que hubo reunión de asamblea aquí, se pronunció de manera diferente. No se vale dar el golpe y esconder la mano o luego sobar. ¿Sí? Señor, usted es el responsable de organizar, de revisar, de procesar y dictaminar quién ganó. No se equivoque, porque la sociedad hoy vamos a actuar y lo vamos a hacer hasta la última instancia que tengamos que llegar, para que hoy pague quien tenga que pagar los errores, para que no se equivoquen el resto de los ciudadanos que hoy quieran encumbrarse a representar a la sociedad. Si no lo hace el sistema de gobierno, los ciudadanos que están ahí, nosotros la sociedad sí lo vamos a hacer. No necesitamos a ningún instituto político para que defienda nuestra voluntad. Lo que hoy decidimos, quien haya ganado, y si hay necesidad, hoy este consejo que se encuentra aquí seguramente debe de presentar su renuncia para que las condiciones sigan y exista un nuevo árbitro que revise todo lo que pasó. Porque hoy ya no hay credibilidad de la sociedad en esos ciudadanos. Muchas gracias. Gracias, licenciado Francisco Lagarza. Bueno, vamos a seguir escuchando a otros dirigentes, por favor. El compañero Salvador Guerrero y luego Carl Picards y los que vayan viendo. ¿De qué asociación? ¿Nombre? Soy doctor Salvador Guerrero Chiprés, fui profesor del TEC de Monterrey, en el Estado de México. Viví en Ecatepec, conozco la dinámica de la ciudad y del Estado de México y necesito que ustedes observen 3 elementos muy concretos. Número 1, si ustedes observan la graficación de los resultados iniciales, aquellos que se pueden verificar claramente, es evidente que la candidata Delfina Gómez avanzó en todos aquellos municipios que antes eran dominados por las fuerzas adversarias a la que ella representa. En ese contexto es sorprendente y extraño que tenga un comportamiento positivo el voto a favor del PRI en todos los distritos más alejados del centro del país, es decir, en los distritos rurales. Ahí hay una participación extrañamente superior en 10 puntos porcentuales que no se justifica de manera estadística. Ese es el primer punto.
El segundo punto que también es muy importante es que todos debemos hacer las sumas con los datos que tiene el Instituto Electoral del Estado de México. Y podrán ustedes observar que en los 45 distritos hay discrepancias entre los propios datos del Instituto Electoral que están en sus espaldas. En varios de los ejemplos de los distritos pueden observarse las sumas que se atribuyen al PRI, que se le regalan votos al PRI con los propios datos del Instituto Electoral. Tercer elemento, hace unos instantes estuvimos en la sesión del Pleno del Instituto Electoral del Estado de México y observen lo extraordinario de lo que está pasando en el Estado de México. Dijeron que solamente tienen los datos de 4,019 casillas. Son 18,605 casillas. El 21% de los datos es lo único que está computado en la autoridad local el día miércoles, 3 días después de la elección. Y lo sorprendente es, señores, que no hay ningún movimiento dentro del instituto como si no ocurriera nada. El propio instituto acaba de dar esos datos y dijo que a las 6 se reanuda la sesión para que haya un reporte adicional. Entonces, estoy dando 3 elementos concretos numéricos que ustedes pueden evidenciar como ciudadanos acerca de lo que está ocurriendo en el Estado de México. Es de una gravedad extraordinaria. No se trata, como bien se dijo aquí, de darle la razón simplemente a uno o a otro, sino de encontrar el sustento con los propios datos oficiales. Y los propios datos oficiales muestran discrepancias notabilísimas que están circulando también en las redes sociales. Es muy relevante para todos que entendamos que desde un punto de vista técnico, desde un punto de vista legal y desde un punto de vista ciudadano, existe la extraordinaria oportunidad en el Estado de México de que se recupere la confianza en las instituciones. Y eso no va a ocurrir con autoridades que estén subordinadas al gobernador Erubiel o al que parece ser que querría imponerse, es el señor Alfredo del Mazo Maza. No es posible que las autoridades electorales se nieguen a resolver las discrepancias de los datos internos del propio Instituto Electoral del Estado de México. De esta manera, a todos les rogamos que compartamos la información oficial, no la información inventada de ningún partido político. La información oficial arroja discrepancias en el comportamiento electoral en los distritos rurales. La información oficial arroja discrepancias entre el número total de datos atribuidos al PRI y el número total de datos registrados en las casillas. Y la información oficial el día miércoles 7 de junio del 2017 a las 3 de la tarde, a las 3:20 es que solamente tienen los datos computados de 4,019 casillas sobre un total de 18,605. ¿Qué es lo que impide? Que los datos sumados, que los datos en Internet sean conocidos. ¿Qué es lo que le impide a la autoridad electoral darlos a conocer? Esa es una interrogante que es muy difícil de responder y desafortunadamente tenemos que estar preparados para entender que probablemente esta autoridad no podrá responderlo, puesto que no tiene a las 3 de la tarde, 4 días después de la elección, un reporte del conteo de todas las casillas. Es algo increíble que solamente pasa en el Estado de México y parece que en Coahuila también. Así que muchas gracias por permitirnos la palabra y las observaciones. Gracias. Gracias, Salvador. Por eso nosotros, de manera preventiva, por eso presentamos y reiteramos esta demanda desde la semana pasada. A continuación, el compañero dirigente Carlos. Voy a ser muy breve. Yo soy representante de muchos grupos activistas. Nosotros habíamos señalado desde mucho antes que hicieran las elecciones que debieran poner mucha atención en el Estado de México. Se anunció el fraude. Estamos sentimos muy respaldados por el licenciado Romero.
Creo que lo que dijeron las personas presentes es mucho más de lo que podía haber dicho yo. En representación de todos ellos, queremos un México más justo, queremos un México con legalidad, que las instituciones se den cuenta que están trabajando para el pueblo. Emana la justicia del mismo pueblo. Simplemente queremos pedir sufragio efectivo. Es mi aportación, y espero, somos millones los que estamos aquí presentes, vamos a estar respondiendo este tipo de mensajes. Somos un aglutinado de empresarios, intelectuales, artistas, profesionistas en estas páginas. Tenemos Rescatemos México, Frente a Refundación, Ayotzinapa, somos cientos. Estamos apoyando estos movimientos y como dicen bien, no nos hagan salir a la calle, cumplan con su deber, sufragio efectivo. Gracias. Bueno, sufragio efectivo, máximo que estamos en el centenario de la promulgación de la Constitución. Adelante, Luis. Gracias. Gracias. Me conocen aquí en el Estado de México, soy Luis Zamora Calzada, secretario general del Sindicato Unificado de Maestros y Académicos del Estado de México, sindicato independiente, por supuesto. Quiero compartirles que los integrantes del SUMAEM tenemos interés jurídico en este asunto por dos condiciones. Una, que tenemos el carácter de ciudadanos de la República, tal y como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y dos, participamos de manera activa en esta jornada electoral, emitiendo nuestro voto de acuerdo a nuestro pensamiento y sentimiento y, por supuesto, a las plataformas políticas electorales. En ese tenor, nos sumamos a que se cumpla con el Estado de Derecho tan violentado en esta entidad, no solo en esta jornada electoral. Este sindicato lleva 10 años de lucha porque se cumpla con la ley que omite cumplir la autoridad, que ha violado la ley en esta entidad de manera reiterativa y que hoy lo está haciendo con la voluntad ciudadana. En ese tenor hemos compartido con los que me han antecedido en la palabra, con los compañeros que estamos aquí al frente, para requerir dos cosas fundamentales. Si hay elementos que tal parece que están y sobran, que se decrete la nulidad de esta elección. En segundo lugar, la nulidad sí lo hemos dicho bien. En segundo lugar, este Consejo del Instituto Electoral del Estado de México ya no tiene credibilidad. El señor Zamudio está en entredicho y, por supuesto, ¿quién le va a creer ya a estas alturas? Por lo que la segunda postura es la renuncia inmediata de todo el Consejo, de todos los consejeros. ¡Bravo! Que tienen que salir ya porque no tienen credibilidad y no garantizan el Estado de Derecho. En tercer lugar, el Instituto Electoral es un instituto ciudadano, no es una instancia gubernativa. Ellos están tomando una actuación como instancia gubernativa que no debe de ser, no debe de ocurrir. Y al ser instituto ciudadano, le hago un llamado atento al señor Zamudio Godínez, que deje de estar intentando agraviar a terceras personas, como lo ha intentado hacer con el Sindicato Unificado de Maestros y Académicos del Estado de México, al solicitar información de esta organización sin ser su competencia y, por supuesto, al emitir y dar cauce a una supuesta denuncia de que el sindicato apoyó en especie y económicamente a Isidro Pastor Medrano, lo cual es totalmente falso, de toda falsedad. Que se aboque a hacer su tarea y que, si tiene dignidad, que ya renuncie a la presidencia de este instituto. Esta es nuestra postura. Muchas gracias. ¡Bravo! Gracias, Luis. La voz de la femenina por conducto de nuestro gran. Buenas tardes. A nombre de la sociedad, hacemos un llamado a toda la sociedad mexiquense para que junto con nosotros nos apoye de la mano, que esta no sea una de las muchas que ha hecho el gobierno del Estado, y en este caso también el gobierno federal ha intervenido en esta elección. De manera evidente, en todos los lugares, en todas las redes sociales, se ha mostrado tal cual la compra que fue incluso de voto. Las dádivas que el gobierno federal y estatal impuso en esta elección. A pesar de eso, la maestra Delfina Gómez Álvarez triunfó de manera limpia y clara, de manera contundente,
por lo cual estamos haciendo un llamado a toda la sociedad de manera tranquila, pacífica, pero sí contundente que nos apoye. Que no dejemos pasar esta elección, puesto que nos compete, nos asiste toda la razón de que la profesora ha ganado, ya ha ganado la sociedad completa en su mayoría, y por tanto solicitamos de manera unánime la renuncia del Consejo Estatal, la renuncia de este Consejo, Instituto Electoral del Estado de México. Buenas tardes, gracias. Gracias, Liliana. Tenemos aquí un dirigente de la agrupación política nacional APIMAC en el Estado de México, Primitivo Morales Trujillo. Pues bueno, muy buenas tardes. Creo que estamos en una etapa decisiva, lo comentábamos desde la semana pasada, y creo que hay tres elementos sumamente importantes en el Estado de México. Por un lado, el repudio social que existe contra las políticas ejercidas por el gobierno federal, los gasolinazos, las reformas estructurales, quedaron de manifiesto en el Estado de México que la gente ya no quiere PRI y a sus partidos aliados. Eso quedó de manifiesto. Otra cuestión que quedó de manifiesto, y lo preveíamos desde la semana pasada, es de que la dignidad del pueblo se iba a anteponer por encima de toda la corrupción que no fue vigilada por este órgano electoral. Este órgano electoral sabía que había compra de voto a través de recursos en efectivo, cemento, láminas, todo el aparato de Estado en apoyo, todos los secretarios estatales presentes en el Estado de México. Aparte de eso hubo actuación, hubo amenaza a los trabajadores que ya están cansados de quiénes son sus patrones. Ese es un enorme reconocimiento que tenemos que darle a la sociedad. A pesar de todo, que les quede claro, perdieron. Y tenés así que perdieron, que ahora pretenden hacer un fraude electoral, que ni niños de secundaria o de primaria cometerían errores numéricos como lo están haciendo estos señores. Es grotesco, es un cinismo que no tiene forma de poderlo expresar. Pero creo que a los mexiquenses nos queda muy claro, nos quieren ver la cara de tontos, nos quieren ver como si fuésemos retrasados mentales. Están muy equivocados. Que quede claro, este consejo puede ser el peor consejo de todos. ¿Por qué? Porque no han entendido, como ya lo expresó un representante de los empresarios. Hoy el empresario ya no piensa igual que hace 12 años. El campesinado ya no piensa igual. El amigo Max Correa, dirigente de la Central Campesina Cardenista, y 40 organizaciones campesinas más, nos anunciaban están reunidas porque van a tomar acciones en contra de este intento de fraude electoral. Las organizaciones campesinas, el sector empresarial y todas las organizaciones civiles estamos en contra de este intento de fraude, que estamos seguros por el bien del Estado no va a pasar. Responsabilizamos a los consejeros y a todos sus secuaces dentro de esta institución que deberían de honrar, porque representa la democracia y la voluntad popular. Si algo de dignidad les queda, que renuncien. Es ridículo lo que han hecho. Es ridículo como nunca en la historia, en las calles, de la forma más cínica. Aquellos que ya saben que no les creen, que ya traicionaron al pueblo, pues no iban a votar por ellos. Son el ridículo y al hazmerreír de todo el mundo el intento que intentan hacer de un fraude en el Estado de México. Son la vergüenza de este Estado, esos consejeros que dicen que representan al pueblo, que comen del pueblo, de los impuestos del pueblo, y hoy le muerden la mano al pueblo de México. El campesinado, el sector empresarial, todo ciudadano consciente de este Estado, no vamos a permitir el fraude. Y que asuman ellos la responsabilidad de lo que ocurre en el Estado, es responsabilidad de ellos. Porque independientemente que los quieran tratar como gatos, como mozos, como sirvientes, aquellos que dicen que pagan, no, que les quede claro a los consejeros, no les está pagando el gobernador, no tan siquiera la Secretaría de Finanzas, les está pagando el pueblo, y se están rebelando contra su legítimo patrón. Esa es la cuestión que hoy debemos de tener muy en claro, que esos consejeros no se sientan gatos de esos que se dicen sus patrones, sino que sean servidores del legítimo patrón que es el pueblo. Esa es la parte que deben de entender ellos. Y por otro lado, los mexiquenses tenemos claro que no salgan en los medios de comunicación diciendo que si vamos a tomar calles y que si vamos, ustedes como periodistas, los medios de comunicación, en su vida personal, si son agraviados no se defienden, claro que sí. Y ustedes como pueblo y nosotros como pueblo
claro que vamos a reaccionar. Y vamos a reaccionar responsablemente, agotando las instancias jurídicas y legales. Pero después, esos señores seguramente no van a dormir tranquilos, ni todos sus gatos que los rodean. Que sean servidores, que no sean sirvientes de aquellos que se dicen sus patrones. Esa es la disyuntiva. El Estado de México cumplió. El pueblo de México y el Estado en particular les demostró que ni con todo el dinero del mundo iban a doblegar la dignidad. Eso ya quedó latente y les debe de quedar bien claro. Y si hoy quieren decir que si no hay una defensa legítima de este proceso por un lado, y por otro lado dicen que no quieren ruido, que no quieren toma de carreteras, qué incongruencia de argumentos, pareciera de gente retrógrada y gente incapaz de razonar en lo más lógico y razonable mínimo. Esas personas tienen que hacer una valoración que lo que los mueve es el interés por el dinero y no su dignidad y no aquello que quisieron ser en algún momento en sus vidas. Hoy representan al Estado de México. Este movimiento de organizaciones no se va a quedar quieto y que les quede claro, los consejeros son los responsables. Ese pueblo de esclavos que lamía al látigo de su verdugo ya despertó y cuando el pueblo se levanta ya no se vuelve a doblegar. Eso quedó latente y quedó establecido en este proceso electoral del Estado de México. Ni un paso atrás a las organizaciones civiles y que vive el Estado de México. ¡Viva el Estado de México! ¡Viva! Un cuerpo de responsables por México. Así es, muchísimas gracias. Realmente mi mensaje a través de Responsables por México es para las instituciones. El día de hoy están obligados a garantizar realmente una buena elección, porque las instituciones deben de tener claro que trabajan para nosotros, para el pueblo, para que se ejerza la voluntad del pueblo. Nosotros les pagamos a ellos. Deben de recapacitar que somos nosotros quienes los pusimos, a quien deben de servir, a nosotros, al pueblo. Y es increíble que en la era digital no se estén dando cuenta. Muchísimas personas en redes sociales están publicando la revisión de las sábanas. A mí me llegaron muchísimas sábanas en las que yo vi que había un partido el cual estaba duplicando, triplicando en muchos de los casos, y en la mayoría de los municipios, en la mayoría de las casillas, al partido en el poder. Y hoy en las redes sociales nos están viendo. Yo tengo en mis redes sociales gente en Europa, gente en todos lados, en Estados Unidos, en muchos lugares del mundo, que están escribiendo y están diciendo que esto no puede estar pasando en una sociedad civilizada. En México, un país tan grande que quieren mucho alrededor del mundo y que no pueden creer que esté sucediendo eso, que nuestras propias instituciones nos estén atacando a nosotros, a los ciudadanos. Nosotros somos ciudadanos, aquí estamos las organizaciones de la sociedad civil y tenemos que levantar la voz porque nuestras instituciones no nos están respaldando. Y bien dicho, como lo dijeron ahorita muchos compañeros, muchos líderes, tenemos que pedir la cabeza, ¿sí?, de quienes dirigen esta institución, que no está trabajando para nosotros, no está cumpliendo con su obligación de garantizar una elección limpia, de llevar la voluntad de los ciudadanos realmente a quienes los ciudadanos querían llevar al gobierno. Muchas gracias, les pedimos que no bajemos la guardia, ¿sí? Tenemos que seguir unidos y este es el momento. Si no es hoy, en verdad, no sé cómo nos vamos a poder esperar 6 años más de lo mismo, de feminicidios, de robos, de secuestros, de que nuestras empresas no puedan salir adelante, de que nosotros tenemos que poner el dinero de nuestra propia seguridad, ¿sí?, siendo que el gobierno debe garantizarlo. Por favor, no podemos esperar 6 años más. Hagamos esto viral, compartámoslo. Ya muchos observadores internacionales se promulgaron diciendo que la elección había sido una elección llena de irregularidades. Esto no es posible. Pidamos en verdad y sigamos exigiendo. Esto no termina aquí. Esto apenas debe de comenzar. Ya estamos organizados, pero no debemos de dejar que se quede un gobierno que no fue elegido legítimamente por los ciudadanos. Muchas gracias. Gracias, David Corvo, de Responsables Políticos. Presidente de la Agrupación Política Nacional, APIMAC, en el estado, en Mesa, Nacional de Zahualcóyotl, doctor Javier Nicolás Cortés. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes.
Cierto que con mucha pena estamos observando el comportamiento de las autoridades de nuestro Estado de México. El himno del Estado de México por ahí dice que es una cuna de alto moral. Sin embargo, con estas actitudes echan por tierra ese himno. Quisiéramos tener el México del potencial que cada uno de nosotros tiene, porque el agravio que se hizo ahorita no es para un candidato, no es para un partido, sino es para toda la población mexicana. Todos los ojos estaban puestos en el Estado de México, están puestos en nuestro país y están viendo de cómo han hecho trizas la voluntad popular. Por eso nosotros nos manifestamos en que se limpie esta elección. Sin embargo, estamos viendo cómo se les ha hecho engrudo todo el proceso en sus manos, que no saben ni cómo cuadrarlo cuando ya todo el numeral de las sábanas la tiene la población civil, tanto en nuestro estado, a nivel nacional e internacional, y sabe todo el mundo quién ganó. Sin embargo, se empecinan en que un candidato de un partido que ha estado dominando, donde nos han hundido hasta lo más profundo, donde nos han arrancado todas nuestras riquezas, haciéndonos miserables. Es por eso que nosotros en esta ocasión estamos igual que la sociedad civil de la zona oriente, de la zona poniente y de todo nuestro país, en que se limpien estas elecciones, que se limpien y que no haya tanta burocracia electorera. Muchas gracias. ¡Fuera la corrupción! ¡Fuera la corrupción! Está Eulogio Manuel Monroy. ¿Quién quiere hacer uso de la micrófono? Buenas tardes, mi nombre es Luis Manuel Monroy, soy miembro de Responsables de México, de la Coordinación del Estado de México. Primero que nada, quiero hacer un llamado a todos los medios informativos, de televisión, de radio y de prensa, que realmente vean y analicen la situación y que realmente publiquen lo que estamos diciendo el día de hoy, porque ya basta de que nos estén viendo la cara y que no tengan esa dignidad de dar la noticia que se está transmitiendo, lo que estamos, el sentir de los ciudadanos, lo que estamos haciendo. Creo que ya basta de que dejen, nos estén matando a ustedes periodistas y aún así sigan siendo vendidos hacia los partidos, hacia el gobierno que está en el poder. Creo que no es eso lo que quieren, ¿verdad? Creo que ustedes también ya se cansaron de que los estén matando, los estén secuestrando y nos estén pasando las cosas que a los ciudadanos comunes y corrientes también nos pasan. Creo que debemos hacer esto, una conciencia, crear la conciencia real y verdadera para que realmente apoyen al pueblo, porque ustedes también son pueblo, ustedes también sufren las vejaciones que nosotros los estamos viviendo día a día. Esto es un hartazgo de la gente, ya estamos cansados, fastidiados de mentiras, de promesas incumplidas que nada más hablan, dicen, prometen, pero no nos cumplen absolutamente nada. Y lo tenemos claramente en Ecatepec. Creo que no han hecho mucho ruido de los 5 policías que acaban de matar la semana pasada, y eso lamentablemente la autoridad y el gobierno municipal, estatal, han hecho caso omiso de lo que se está viviendo. Los feminicidios que hemos tenido en Ecatepec son inenarrables también, no los menciona, los robos de patrullas que han sufrido en Ecatepec, el robo de armamento que les han quitado, no han hecho mención de eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cómo se vería una institución, un municipio, el más grande del Estado de México, el más grande de América Latina, que se vea rebasado a la policía por la delincuencia. Creo que ya basta, ya estamos cansados de tantas mentiras, de tantas situaciones que están manejando. Esto es un hartazgo de todos, ya tenemos que hacer un cambio real y verdadero. Nosotros como responsables por México, ciudadanos civiles, ya nos cansamos de lo que estamos viviendo. Esto ya no puede seguir. Queremos realmente un cambio verdadero, ¿no? Cuando el árbitro realmente está haciendo las cosas, no, pues hay que correrlo. Finalmente son nuestros trabajadores, porque nosotros le pagamos con nuestros impuestos. Que renuncien si tienen dignidad, que renuncien. Ya estamos cansados de que nos estén dando a tole con el dedo, puras mentiras, puras falsedades. Y sí les pido a los medios, por favor, que sí transmitan todo esto, sea la misma voz de los ciudadanos, que somos el pueblo. Ustedes son pueblo también. No creo que a ustedes no les estén pasando las cosas que están viviendo. Los asesinatos de todos los periodistas buenos,
que han dicho las cosas, han sido del norte, los han estado matando. Creo que tenemos que sumarnos y unirnos todos, ¿no? Y realmente no dejemos esto en saco roto y que sí nos apoyen y nos ayuden a difundir lo que estamos haciendo, porque no queremos hacer una manifestación bloqueando carreteras, cerrando calles, nada de eso. Creo que todo es el 3 de mayo y la última fue entre jueves y viernes de la semana pasada.